Toma mi mano, dame un abrazo. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 13 de octubre, miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 42 al 46. En aquel tiempo el Señor dijo: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los primeros asientos en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo». Un maestro de la ley intervino y dijo: «Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros». Jesús replicó: «Hay de ustedes también, maestros de la ley, que imponen a la gente cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy en el Evangelio el Señor también sigue dando algunas reprensiones contra los fariseos y los maestros de la ley. Está haciendo una especie de lamentaciones y quejas contra aquellas actitudes que asumían este grupo de fariseos. Y es que no podemos condenar a todos los fariseos pensando de que todos los fariseos eran unos hipócritas, porque dentro del grupo de fariseos había gente también buena y honesta que aspiraban a la santidad, aspiraban a la perfección. Pero sin embargo, uno de los grandes peligros que estaban detrás de esta práctica rigurosa y estricta de la ley era que se queden atrapados en el formalismo y se olviden de las cosas importantes. Y es por eso que la exhortación de Jesús era la siguiente y decía: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda, de toda clase de legumbre y se olvidan de la justicia y del amor de Dios». O sea, ¿qué era lo que reclamaba Jesús? No era que estaba mal hacer las prácticas religiosas o que hagan el diezmo, no era negativo eso, sino que se olviden de lo otro, que den más importancia a lo aparente y se olviden de qué, de lo profundo, del corazón. Y una de las cosas que Jesús exige es el cultivo del corazón, la pureza del corazón. Acuérdense ustedes que Jesús en varias oportunidades decía, por ejemplo, un caso cuando decía: si una persona mira con malos deseos a una mujer, ya pecó en su corazón. No se peca solo en el acto, sino también en la intención. Y lo que quería Jesús era lograr que estos fariseos, así como tenían un deseo profundo de dar un culto a Dios, este culto sea puro. ¿Y cuando este culto es puro? Cuando está en consonancia con un eco interior. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía Jesús: no se olviden de la justicia y del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la tendencia a ser implacables con los demás, a ser justos. Querían imponer justicia y ser implacables con los demás y se olvidaban de que Dios es misericordia y amor. Dejaban de lado la misericordia para caer en el rigorismo de la ley. Luego decía Jesús: «Ay de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar los primeros asientos y que los saluden por las plazas». Y es que, hermanos, en el afán de figuración, en el afán de querer sobresalir sobre los demás,
se contamina también este culto. ¿Saben por qué? Porque ya Dios no es el centro, sino que nosotros nos convertimos en el centro. Y entonces yo ya no doy culto a Dios, me doy culto a mí mismo. El ídolo de mi persona prevalece ¿sobre qué? Sobre el culto a Dios. Y es por eso que ellos les gustaba ser admirados. Nada más equivocado que eso, hermanos, en el camino de fe, en el camino cristiano. Una persona que quiere seguir a Cristo, el camino es la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad significa caminar en la verdad, caminar en la objetividad. En cambio, cuando uno pretende o exaltar su ego, su yo, las cosas no van bien. Luego, Jesús dice, hay de ustedes que son como tumbas no señaladas. Jesús les quería decir que no se han dado cuenta ni ustedes mismos de que están muertos por dentro. Y Jesús insistía en esto, ¿por qué? Porque una persona que ha perdido la capacidad de autocrítica, que es incapaz de darse cuenta de sus límites, de sus pecados, es como una tumba sin señalar. Es como un muerto en vida, según lo que dice Jesús. Y lo mismo también les cayó a los maestros de la ley, que dijeron, con eso que dices nos ofenden. Parece que estaban reclamando también que Jesús les dé su reprimenda y les dice, hay de ustedes también maestros de la ley porque son exigentes con los demás, pero ustedes no hacen nada para llevar la carga. Ahí hay una incoherencia, pretender que los otros lleven la carga y no comprometerme yo también. Por eso siempre que uno predica el Evangelio, la primera prédica es para con uno mismo, que quiere decir que el Evangelio nos llama a todos a la conversión, comenzando por uno. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé salud, paz, protección, bendición. Dios Todopoderoso los colme de su gracia y protección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día, cuídense mucho. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas.